¿Qué tal? Estamos en Encuentros Muleros con Waldo Mendoza, profesor de la Universidad Católica, antes ministro de Economía también. Waldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar en tu programa, César. Voy a aprender más de ti que tú de mí, me parece, en esta conversación. No, Así que, muchas bien. gracias por estar con nosotros en este rato. Waldo, esta semana removiste varios espacios de reflexión con un artículo que publicaste en el Diario Cuestión que atraviesa temas que encuentro fundamentales en un momento en el que estamos revisando todo de nuevo. Régimen económico, Constitución del 93, cambios en la Constitución del 93, diríamos también voces alrededor del debate. Cuéntanos, ¿cuál es la tesis que presentas en este artículo? A ver, empiezo diciendo que el crecimiento económico de un país pequeño y abierto como el Perú depende de tres condiciones. Uno, el modelo de crecimiento, mucho Estado, poco Estado, mucho control de precios, no control de precios, apertura económica, no apertura económica, de la gestión pública y de las condiciones internacionales. Los tres elementos se juntan para que nuestro país avance o retroceda. Hay veces en que la gestión es mala, el modelo es malo y los vientos soplan a favor y avanzamos. Pero viendo nuestro tema, el capítulo económico de la Constitución, régimen económico de la Constitución, contiene un modelo de crecimiento muy favorable a la inversión privada. Es un régimen potente para hacer crecer a un país. Y por otro lado, contribuye a que dos actores esenciales de la gestión pública, el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas, puedan hacer su tarea con cierta facilidad que no la tenían antes. Entonces, de los tres elementos que te mencionaba, modelo de crecimiento, gestión pública, es un buen modelo el que está en la Constitución y por lo menos en la parte del Banco Central y en la parte del MEF, la Constitución les otorga facilidades para que hagan una buena gestión macroeconómica. Esa es la tesis del artículo. De hecho, en el artículo presentas las reglas del modelo económico de la Constitución como conteniendo garantías para el desenvolvimiento del banco en condiciones de autonomía, del ministerio en condiciones profesionales, y transitas por dos reglas adicionales: la subsidiariedad de la actividad económica del Estado, donde tienes una crítica fuerte al desarrollo, al desenvolvimiento de las empresas públicas, y la cuestión de los contratos internos y de inversión. Cuatro fundamentos constitucionales que levantan el modelo. Pero toda esta presentación descansa en la idea del crecimiento. Tengo la impresión que hay una parte del artículo en la que presentas evidencia que apunta a confirmar que el crecimiento es una condición imprescindible para el desarrollo. Cuéntanos a qué te estás enfrentando en ese debate. ¿Cuál es la alternativa de interpretación al crecimiento tal que no sea un fundamento de desarrollo? A ver, volvemos a la Constitución y tú sabes perfectamente que en general las constituciones tienen dos partes grandes. Una que tienen que ver con los derechos fundamentales, sociales, económicos, al agua, a la educación, la salud, y la otra parte que tiene que ver con la organización del Estado. Estos derechos, si no tienes la platita, están por gusto. Por lo tanto, una buena constitución va a poner cada vez más derechos conforme más recursos tenga el Estado. Entonces, el crecimiento económico significa que las empresas crecen, producen más, se multiplican, pequeñas, medianas y grandes, emplean a más trabajadores, esos trabajadores tienen ingresos, baja la pobreza. Esa es la parte en la que comúnmente se habla cuando se vincula crecimiento con pobreza y bienestar. Pero la otra parte, tan potente como la anterior, es que el crecimiento genera recaudación. El crecimiento genera recursos para el Estado. El gasto público per cápita de hoy es 5 veces el gasto público per cápita de hace 30 años. Eso viene del crecimiento. Por lo tanto,
¿Cómo el crecimiento económico puede conducir al desarrollo, que es una palabra mayor? Vía mercado, tu empleo, tus ingresos y vía Estado. Entonces allí ya nos quedamos chicos, ¿no es cierto? Porque yo estoy diciendo que la Constitución le permite al país tener un banco central de los mejores en el mundo, sin exagerar, y un MEF prestigioso. Pero el Estado es mucho más grande que eso. Es educación, es salud, y eso ya no tiene que ver con la pobre Constitución. Tiene que ver con la gestión. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el ministro? O quizás sí. Y tal vez desde la salvaguarda del crecimiento, te confieso que es, viéndolo desde el mundo del derecho, pensar en el crecimiento como fundamento es casi un axioma, ¿no? Digamos, hablar de alimentos y vida humana, hablar de crecimiento y economía. Pero ¿cómo enganchamos la protección del crecimiento, que, como describes, tiene salvaguardas en este texto constitucional, con el entorno en el que ese crecimiento puede alimentar el desarrollo humano, para utilizar una construcción que el PNUD puso en el mercado hace más o menos 30 años? ¿Y cómo desde ahí lo hacemos? ¿Cómo evitamos insistir en el crecimiento sin ese impacto en la calidad de vida de las personas? Entonces, espero haberlos persuadido de que la platita, los recursos, lo pone el crecimiento económico. Y sin la platita, sin crecimiento económico, estaríamos hablando de cosas teóricas, ¿no? Con crecimiento muchas cosas se pueden hacer, sin crecimiento no hay nada que hacer. No hay ningún país en el mundo que haya superado su pobreza, que alcanzó bienestar, sin crecimiento no existe ese producto. Pues ya tu pregunta nos saca de la Constitución, porque es, digamos, ya debemos hablar, uno, ¿cómo podemos crecer más rápido? Que tampoco ya no tiene que ver solamente con la Constitución. Dos, ¿cómo podríamos hacer para que ese crecimiento sea más inclusivo, ¿no? Ya estamos fuera de la Constitución. Pero lo que yo digo es, esta Constitución te permite crecer. Esta Constitución no te dice cómo debes gastar en salud y educación. Pie de página. Cuando no hay recursos, la letra se queda en letra. Por ejemplo, en el Congreso, hace unos 3 años, los congresistas se pusieron moscas y dijeron, le vamos a poner 6% del PIB de educación. Ahí está en la Constitución. No hay la platita para 6%. El MEF lo incumple sistemáticamente, no porque no quiera, sino simplemente porque los recursos lo genera el crecimiento. Claro que es imposible que una norma, que eso es al final la Constitución, pueda garantizar los resultados de la gestión. Perdóname, no, pero regresando un poco sobre lo mismo, pero ¿no sientes que el equilibrio de algo tan importante como la Constitución debería contener salvaguardas dentro del sistema económico y además salvaguardas que desde fuera del sistema económico funcionen como directrices para que los objetivos de la gestión pública estén claramente arreglados? Voy contigo, hay que poner números como el 6% de la educación, es un sinsentido, pero algún contenido que permita que un gobernante sienta que tiene la responsabilidad política de usar esa inyección en crecimiento en el sentido correcto, que son las personas, hombres y mujeres. A ver, los derechos fundamentales están en nuestra Constitución. La salud, mal que bien, hay un seguro universal, sí, modesto, es cierto. Educación, mal que bien, educación gratuita. O sea, no nos faltan derechos. Lo que faltan es recursos para satisfacer mejor esos derechos. Y eso pasa otra vez, nos vamos al mundo de ¿qué podemos hacer para crecer más rápido? ¿Y qué podemos hacer luego para gastar bien los recursos de ese crecimiento económico? Tú dirías que fuera del régimen económico están las claves de la gestión correcta, la gestión arreglada a la persona humana, fin supremo, la sociedad del Estado, y el entorno, entonces, es una variable no económica quizás. Sin embargo, el crecimiento, yo voy a insistir en que es un axioma, ¿verdad? Lo presentas con una claridad que a mí me deja convencido. El crecimiento es un fundamento para poder tener esos recursos que suponen construir el Estado. Pero, ¿cómo afecta la idea del crecimiento o la posibilidad del crecimiento el hecho de estarnos moviendo en una sociedad con tasas de informalidad tan altas, como por encima del 70%, tasas de recaudación tan bajas como las que tenemos,
y un esquema desarrollado alrededor de economías ilegales, como la de la minería ilegal o el propio narcotráfico, qué significa o qué distorsiones provoca crecer en ese entorno desinstitucionalizado. Yo tengo una idea de cómo incorporar a esos segmentos amplios de la población. En realidad, sobre la informalidad hay varias hipótesis, ¿no? Una es la hipótesis legalista, ¿no? Los informales no se hacen formales por temas legales. En rigor, pero es un mundo dual, un sector moderno, minería, telefónica, capitalista, con altísimas productividad, donde su productividad les permite ser formales. Pueden pagar un salario mínimo, pueden pagar la SUNAT, pueden pagar el salud. Al costado de un sector, pequeña agricultura familiar, los informales de la ciudad, cuya productividad es tan baja que aunque quisieran, no podrían ser formales. Históricamente, lo que ha pasado es que este sector moderno, capitalista, ha crecido y los ha incorporado, los ha hecho asalariados. Esa es la vía por la que la informalidad se reduce, no existe otra en la historia. Entonces, si es así, yo creo que la experiencia peruana nos enseña que los dos grandes motores que tenemos en este momento, la minería y la agroexportación, se han hecho de una manera que se puede replicar. La manera es más o menos la siguiente. Minerales siempre los hemos tenido, desde la colonia, desde el incanato. Es lo que Dios nos ha dado. La costa enorme lo hemos tenido siempre también, lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo así esa minería, esos minerales se han vuelto bienes que se han convertido en motores del crecimiento económico? ¿Cómo así esa costa enorme, sin agua, se convirtió en una potencia exportadora? Lo que Dios nos ha dado se combinó con un Estado, aunque no parezca, sofisticado, que le dio los complementos, los insumos para empujarlos y dejarlos caminando. Por ejemplo, ¿qué hubiera sido de la minería sin los contratos de estabilidad tributaria creados en los 90? ¿Qué hubiera sido de la minería sin las leyes especiales para la minería? ¿Qué hubiera sido de la agroexportación sin la ley especial agraria? Sin los enormes proyectos de irrigación que se hicieron complementariamente para la exportación. Entonces, el truco está en buscar nuevos motores de ese tipo, porque lo que Dios nos ha dado es enorme. Tenemos, por ejemplo, la parte forestal en la selva, pero eso significa mirar 5 o 10 años hacia adelante. Necesita un Estado sofisticado, ni tan sofisticado, porque lo hemos podido hacer, ¿no? Entonces, esa es mi vía para crecer. De acuerdo. Ahora, proteger el crecimiento, punto uno, creo, para mí está claro, supone sostener un paquete de herramientas legales, en este caso constitucionales, que sirvan como salvaguarda para los fundamentos. Pero si corremos la película a lo largo del tiempo, supone además garantizar condiciones equilibradas para que ese crecimiento pueda estabilizarse, tener un espacio de desarrollo institucionalmente correcto. Te cuento una historia corta para fundamentar mi pregunta. Hace poco hablaba con un promotor de relaciones comunales en una mina, precisamente. Y él me contaba, con gráficos, cómo a lo largo del tiempo, la mina con la que él trabajaba, el ambiente de relaciones comunales en que se movía, había venido siendo cercado por el avance de la minería ilegal. Me dibujaba un cerro y me decía, cuando yo comencé, la minería ilegal estaba del otro lado del cerro. Y nosotros promoviendo la formalización de los mineros ilegales. En los últimos 10 años, la minería ilegal ha atravesado el cerro y ahora están dentro de mi área de descanso. ¿Cómo asegurar un crecimiento que pueda, vamos a dar esto por asentado, promover o ser el fundamento para políticas de redistribución que conduzcan al desarrollo humano en un esquema de gestión eficiente y demás? Pero ¿cómo aseguramos que esos espacios de crecimiento, si está esta agroexportación y minería, no terminen siendo arrinconados por el desarrollo violento de economías ilegales? Por lo que toca a la exportación, pienso ahora en el norte
del Perú que terminen interfiriendo con la posibilidad de sostenerlo. Necesitamos otras salvaguardas, otro tipo de respaldos para asegurar que esos sectores de crecimiento no sean cercados y devorados por la ilegalidad. Ya estamos en el mundo de la política pública pura, ¿no? Creo que uno de los temas que nos ha dejado Castillo es el crecimiento enorme de estos sectores, ¿no? De la minería informal, del narcotráfico que prácticamente no ha sido contenido. Entonces, volvemos al mundo de la política pública, ¿no? No tiene que ver con la Constitución. Debe quedar claro que hay un montón de cosas que se pueden hacer y no tienen nada que ver con la Constitución. Y sin embargo, la Constitución no es tal si no le da espacio para desarrollarse, ¿verdad? No sé si la Constitución debería tener unas normas específicas como controlar la minería informal. No sé si las constituciones se estila hacer eso. No me parece ya un tema demasiado De acuerdo. puntual. Regresemos entonces a la cuestión estrictamente constitucional. Tu artículo se encuadra en un debate, y ese debate es si mantener o no mantener esta Constitución, si reformarla o no reformarla. Es una Constitución que además se ha estabilizado con accidentes históricos, ¿no? Originada en los momentos posteriores al golpe del 92, fue adaptada por la transición del 2000. La transición del 2000 no la reemplazó, sino que la hizo suya con algunos cambios, el retiro de la firma de Fujimori, algunas modificaciones adaptadas a los tiempos. ¿Sientes que la discusión sobre el cambio de la Constitución, que abordas a partir del capítulo económico, conforma un espacio de debate que pueda sumar al intercambio de ideas, que pueda generar alguna forma de ponernos de acuerdo respecto al tipo de Estado que queremos? Yo creo que vale la pena discutir sobre la Constitución. Lo que pasa que en el frente, los que quieren cambiarla, la única idea que me ha quedado clara es estaticemos casi todo, ¿no? Además de eso, no he encontrado planteamientos precisos, específicos. Este artículo tiene tal problema, deberíamos cambiarlo por este. Así que en realidad empecemos a debatir, esperemos que salgan defensores de la Constitución, intelectuales, académicos, políticos. Los políticos en particular deberían entrar a este debate porque están vendiendo un producto sin decirles a la ciudadanía qué contiene ese producto, ¿no? Y están convirtiéndolo, me parece, en un fetiche. Ni esta es lo máximo, ni lo que proponen puede ser lo máximo, ¿no? Creo que hay que discutir con seriedad. Y lo que yo digo es que esta Constitución tiene lo esencial, ojo, para crecer y para que el Banco Central y el MEF hagan buen trabajo. Eso es. Hicimos tus proposiciones. Entonces, por lo que la Constitución toca, el objetivo del régimen económico tiene que estar arreglado a darle bases institucionales al crecimiento. Y el crecimiento tiene, en tu reconstrucción del texto constitucional, 4 pilares: la independencia del Banco Central de Reserva, la posibilidad de tener una gestión autónoma del Ministerio de Economía y Finanzas, la protección de los contratos entre particulares y los contratos inversión, que son el centro de la Constitución, y la cuestión de la subsidiariedad del Estado, en punto a no regresar a un esquema de dilapidación de recursos públicos por empresas mal gestionadas. ¿Es este el esquema que está proponiendo para esta discusión? Sí. A ver, lo de la subsidiariedad se sustenta en nuestra historia y en la vecindad y lo que acaba de pasar ahorita con Petroperú, ¿no? O sea, Petroperú es el ejemplo de cómo una refinera que podría haber valido 800 terminó valiendo 6.000 millones, y en esta etapa de donde los combustibles fósiles están, digamos, disminuyendo en importancia, puede convertirse en un museo enorme en 2 décadas, ¿no? Y la dilapidación de los 2.000 millones de dólares por la incompetencia de un directorio elegido por el Estado. Entonces, son ejemplos cercanos de que el Estado no es un buen administrador. Chile, Colombia, Brasil tienen también sus empresas públicas, pero son casi como privadas. Sus directores son PhDs, cotizan en bolsa. Entonces, la empresa pública no es mala por sí, pero ¿qué pasa con una empresa pública como Petroperú en el primer periodo de García?
donde le congelan los precios de los combustibles, el galón de combustible vale más barato que un litro de gaseosa, la empresa tiene que quebrar. Entonces, tenemos una mala experiencia como gerentes de empresas públicas. De hecho, corrígeme si quiero saber si he entendido bien. En tu abordaje no se trata de que haya 0 empresas públicas, sino que una empresa La pública... Constitución lo permite. Claro. La Constitución te dice, si hay una área de mercado que no está siendo atendida, el Estado puede tener empresas públicas, por ejemplo, es Banco de la Nación. Entonces, no es que no, la Constitución dice subsidiariamente, y si es una actividad importante, no va a ser para hacer una línea aérea, el Estado puede crear. Eso depende estrictamente del Ejecutivo. Con lo que la singularidad tendría que estar expresada en la forma en que se conforma la Junta de Accionistas, el capital básico, no en el modo en que se estructura la gestión. Para ¿Correcto? empezar, imaginemos que Petroperú hubiese tenido accionariado privado. Imaginemos que en el directorio hubiera estado un privado defendiendo su plata. No hubieran hecho Esto no habría podido pasar. Ese pequeño detalle, por ejemplo, no damos el salto, ¿no? Petroperú, yo pensaba que aprovechando el regalo de los $2.000 millones iban a transitar a esa vía que hasta los venezolanos ya están avanzando, ¿no? De acuerdo. Es Waldo Mendoza, está proponiéndonos una agenda de 4 puntos por discutir, los fundamentos del régimen económico en la Constitución, en un entorno que sin duda dará para más debate. Waldo, muchas gracias por ese rato con nosotros. A ti, César, encantado.